Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Buenas profe. tardes, profe. Aparentemente van a entrar hoy casi exclusivamente los de la sección 1, tengo entendido, ¿verdad? ¿Hay alguien de la sección 2 presente en este momento? Hola, profe, presente acá en la sección 2. ¿Ustedes tuvieron ahora recién un parcial? Sí, Bueno, debido al parcial que tuvieron los de la sección 2, van a estar exonerados del llamado de la lista. Pero sí voy a tomar al final de la clase la lista de la sección 1. Y al final de la clase también vamos a dejar en el Classroom un PPT hablado de la clase de ahora para que los de la sección 2 puedan tener a mano esa información. De todas maneras, también, por supuesto, los de la sección 1 van a acceder a ese mismo PPT hablado. ¿Han entendido? dale, profe. Muy bien. Voy a estar presentando la pantalla y vamos a estar hablando del tema de hoy. Hola, autor. ¿Sí? No, Ahí no me ya estás... puedes minimizar tu navegador. ¿Me repetís, por favor, Javier? Que minimices tu navegador.
o directamente ahí abajo puedes abrir puedes minimizar y ahí ya te vas a tu Ahora, presentación. Ya estamos viendo, sí, estamos viendo todo lo que estás haciendo ya. ya, perfecto, perfecto. Gracias, Dale. Javier. ¿Están observando la presentación? Sí se ve, profe. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la unidad 13, que comprende los conocimientos acerca de los diferentes fármacos con acción hipnótica y sedante. Antes de empezar de cada uno de los fármacos, es importante conocer que un sedante es aquel producto que en general disminuye la actividad, modera la excitación y calma al sujeto. Habitualmente suele aparecer como efecto secundario de numerosos medicamentos que en el curso de estos días, de este curso que ya estamos llevando adelante, ya han sido mencionados. No se consideran precisamente como depresores del sistema nervioso central, como sería el grupo de los antihistamínicos, antipsicóticos, en donde cuando estamos hablando de estos, se mencionan como unos efectos complementarios o secundarios que ejercen una acción sedante en donde el sujeto tiende a disminuir su actividad o modera la excitación o lleva a la calma. En tanto que un fármaco hipnótico es un grado más avanzado de la sedación y que consiste fundamentalmente en la somnolencia eh, que lleva el fármaco a la persona a ese estado de somnolencia, facilitando el inicio y también el mantenimiento de un estado de sueño y del cual el sujeto puede ser despertado fácilmente. Muchos de estos fármacos ya hemos mencionado con otras acciones que hemos visto en capítulos anteriores, pero acá lo agrupamos por su acción hipnótica y a la vez sedante. Y antes de entrar a hablar particularmente de estos fármacos, es importante para entender mejor su efecto final, tener algunos conocimientos sobre el sueño. El sueño tiene como característica la disminución del estado de conciencia de la persona, con disminución de la actividad motora y con una disminución de la capacidad de la respuesta al medio ambiente. Esto puede ser objetivizado en trazados que se pueden obtener a través del electroencefalograma, el electrooculograma o el electromiograma. Cualquiera de ellos o todos juntos a la vez nos dan datos referentes a este estado de sueño, en donde se distinguen la aparición, dependiendo de las ondas, fundamentalmente del electroencefalograma, el estado de vigilia, distinguiéndose la vigilia, el sueño no REM y el sueño REM. En la parte inferior tienen ahí de que el sueño pasa por diferentes fases, siendo la fase 1 y la fase 2 interpretada como estado de sueño ligero, siendo la fase 3 y la 4 el sueño profundo, comprendiendo todas estas 4 fases el sueño no REM. Y una fase 5, conocido como fase REM o de movimientos oculares rápidos, y que tiene también sus características. A esto es lo que se conoce como arquitectura del sueño. Lo ideal es que el fármaco, conocido como hipnótico, puedan respetar esta arquitectura del sueño en lo posible. Cuanto más se acerca a este estado de mapa del sueño, sería con acciones más cercanas a la fisiológica. Dentro del trazado electroencefalográfico se pueden distinguir 4 tipos de ondas: la de ritmo alfa, la del ritmo beta, teta y delta. Y fíjense ustedes que el ritmo beta es el que tiene
ondas de mayor frecuencia y es la que está relacionada fundamentalmente con el estado de vigilia. En tanto que las de ritmo alfa con unas ondas de frecuencia un poco más lentas ya empieza a aparecer, vamos a ver dentro de un rato, ya empiezan a aparecer en algunas fases del sueño y ni qué decir las del ritmo teta y sobre todo las del ritmo delta, que son ondas con frecuencia muy bajas y que nos va a estar indicando si la persona se encuentra en un estado de sueño ligero o profundo. Este es un esquema en donde les resume las características del trazado electroencefalográfico, teniendo las fases del sueño no REM y la fase REM, el tipo de ondas que prevalece en cada una de estas fases, de acuerdo al estado o de las ondas de frecuencia, siendo, por ejemplo, la de la etapa 1 del sueño, el estado de somnolencia, y la del estado o tiempo 2 del sueño, considerado un estado de sueño ligero, el sueño o estado 3, que es el sueño profundo, y el estadio 4, el sueño muy profundo. Todas estas son sueños de fase no REM, distinguiéndose las dos primeras etapas como sueño ligero y la etapa 3 y 4 como sueño profundo, de ondas lentas o delta preferentemente. Y en la fase REM, que sería ya un estado de particular dentro del sueño, conocido también como estado de ensueño, en donde pueden aparecer ondas de tipo teta de baja amplitud y ráfagas de actividad beta. Decíamos al comienzo que la presencia de actividad de ondas beta están cercanas o son propias del estado de vigilia. De ahí que el sueño REM de movimientos oculares rápidos suele ser considerado como un sueño activo o paradójico, en donde aparecen este tipo de señales de ondas cerebrales de mayor velocidad y que sigue siendo importante dentro de la estructura del sueño, ya que suele ser relacionada con aquel recuerdo que tenemos de lo que nosotros consideramos que es lo que soñamos en la noche que dormimos, ¿verdad? El conocimiento de estos fármacos que vamos a ver hoy tiene que ver con su aplicación en los estados de insomnio. El insomnio es un cuadro muy frecuente en la mayoría de la población, en donde hay un sueño inadecuado, ya sea para iniciar el sueño o para mantener el sueño, o en todo caso ocurre un despertar precoz que hace que la persona finalmente no pueda reparar durante el estado del sueño las actividades propias de la vida. Y eso es lo que en forma crónica puede hacer que una persona, debido a esta dificultad del insomnio, perturbe su normal desenvolvimiento. El insomnio tiene características propias en donde la persona con un estado ciertamente ya prolongado, que denota una fatiga, una irritabilidad o puede haber dificultad para realizar tareas cotidianas o problemas para concentrarse, con dificultad para el desempeño psicomotor. Esto con el correr del tiempo hace que la persona tenga esa dificultad de una manera más eficiente en su diario vivir. En cuanto a la etiopatogenia, podemos agrupar 3 tipos de factores que pueden desencadenar el insomnio, llamados factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes. Dentro de los factores predisponentes tenemos el género, la edad, el nivel socioeconómico y el estado de salud de la persona. También hay factores genéticos en donde la herencia juega un papel importante en el sentido de aportar rasgos temperamentales
propio de los temperamentos de carácter emocional muy activo, que tenga mayor facilidad para alertarse ante una situación estresante, y eso hace de que el insomnio pueda aparecer con mayor facilidad. Hay también factores psicológicos, las personas con sentimientos negativos, con tendencia a internalizar las emociones, o la aparición de sintomatología o trastornos de la personalidad como el trastorno distímico y la ansiedad también hacen de que faciliten la aparición de este estado de falta de sueño. Hay finalmente factores precipitantes. Siempre hay finalmente, y está muy relacionado con el estrés. El estrés, por cualquier motivo, hace que al final aparezca este cuadro. Y como factor perpetuante, sobre todo se relaciona con el miedo que tiene la persona con tan solo pensar en que va a ser una noche en que no va a poder volver a dormir. Y esa preocupación hace que alimente ese estado de insomnio, y que lo hace, o sea, en el tiempo lo hace más prolongado, ¿verdad? Y suele ser más difícil de controlarlo. En cuanto a los tipos de insomnio, podemos dividirlos en función de la etiología, del momento en la noche en que aparecen, y también de acuerdo a su duración final. En función a su etiología, podemos dividirlo en dos tipos de insomnio. Aquel insomnio primario que no tiene, es el más frecuente en la población, en donde no hay un factor etiológico identificable claramente, o no está asociado a ningún otro cuadro clínico. En general puede estar relacionado con ciertos rasgos de la personalidad o estilo de afrontamiento que tiene la persona ante un problema que se le presente. Después tenemos el insomnio secundario o comórbido, que aparece como consecuencia a otras patologías, a otros cuadros clínicos, y que hace que aparezca también este cuadro de falta de sueño. En función del momento en la noche en que se produce, podemos dividirlos en el insomnio de conciliación, que tiene que ver con aquella dificultad que tiene la persona para iniciar el sueño en sí. Muchas personas les cuesta mucho empezar a dormir, suele ser muy frecuente. Aparece sobre todo en jóvenes, que suele estar ligado a problemas médicos, a consumo de drogas, trastornos psiquiátricos, pero fundamentalmente la ansiedad juega un rol preponderante en este tipo de insomnio de conciliación. Después tenemos el insomnio de mantenimiento, es decir, aquella persona que durante la noche tiende a despertarse varias veces, hay interrupciones, y suele ser frecuente en personas con problemas psíquicos y médicos que están ligados más frecuentemente al envejecimiento. Y por último está el insomnio relacionado con un despertar precoz, es decir, antecede al despertar normal que suele tener una persona, como mínimo 2 horas antes de la hora habitual. Y eso también a la larga es considerado un estado de insomnio. En función final de su duración, el insomnio también puede ser dividido en 3 tipos. Aquel de tipo transitorio, cuando se considera que la duración es menor a una semana. Suele ser el insomnio más frecuente y general entre la población. Está asociada a factores estresantes, y suele ser habitual que cuando este estado de estrés desaparece, el sueño vuelve a la normalidad. Después está el insomnio de corta duración o insomnio agudo, que dura de 1 a 4 semanas en promedio y que se relaciona también con factores estresantes. Y por último, el insomnio crónico es aquel que dura más de 4 semanas y en donde puede haber causas intrínsecas diversas, una enfermedad física o psiquiátrica de larga duración, en donde la terapia es más complicada. Vamos a ver finalmente
qué es lo que podemos hacer en estos casos. Un capítulo aparte importante también son los pacientes geriátricos, en donde suele ser una franja etaria muy relacionada con la falta de un buen sueño y que generalmente está relacionado con estados diversos de diferentes patologías, sobre todo los estados de depresión y ansiedad que suelen ser frecuentes en esta franja de edad, o también la aparición ya de enfermedades neurodegenerativas que hacen que complique más este estado de insomnio. Es decir, que hay factores, generalmente multifactores que hacen que no pueda particularizarse o individualizarse una etiología definida. En cuanto al diagnóstico del insomnio, suele ser fácil de establecerlo en base a esto que ya hemos hablado. Podemos decir que cualquier trastorno para el inicio del comienzo del sueño, a aquellas personas que les lleva a conciliar más de 30 minutos para empezar a dormir, ya puede ser considerado un insomnio. O aquellas personas que tienden a tener una disminución de la duración total del sueño, habitualmente menos de 5 o 6 horas de sueño reparador, también es considerado un insomnio. O aquellas personas que durante la noche tienen despertares nocturnos frecuentes, más de 3 despertares también durante un proceso de sueño ya puede considerarse un insomnio. Bueno, en cuanto al tratamiento del insomnio, podemos tener dos tipos: aquel tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento no farmacológico hay varias cosas que podríamos tal vez aplicar inicialmente a la mayoría de nuestros pacientes y que consiste en una buena higiene del sueño, aplicar terapias cognitivas conductuales, hacer un control de estímulos que puedan ayudarnos a que la persona pueda tener el sueño, o restringir el sueño. Hay veces que hay personas que habitualmente tienden a dormir durante la mañana y la tarde y llega la noche y no duerme de noche. Entonces, un método sería restringir el sueño durante las horas del sol, de tal manera a permitir que la persona, cuando llegue la noche, le sea más fácil dormir. También los entrenamientos, relajaciones, la actividad física ayuda mucho en permitir un mejor sueño. Y también la aplicación de numerosos procedimientos conocidos globalmente como medicina alternativa. En cuanto al tratamiento farmacológico, y que es lo que nos interesa a nosotros como médicos, para entender los diversos fármacos con acción hipnótica, podemos dividirlos en hipnóticos clásicos o tradicionales, como son el grupo de las benzodiazepinas y los no benzodiazepínicos. Y otros hipnóticos que no son precisamente, no se usan por su acción hipnótica, sino se usa por su acción complementaria o como efecto secundario que puede observarse con el uso de antidepresivos, antihistamínicos, y también incluimos aquí a la melatonina, de la cual vamos a estar hablando también. El tercer grupo de fármacos con acción hipnótica son agentes nuevos y emergentes, que muchos de ellos aún no tenemos en nuestro medio, pero que se están empezando a utilizar y que tienen sus particularidades propias, como el suvorexant, la doxepina, la pregabalina, el ritanserin, la agomelatina y otros que van apareciendo. De estos vamos a estar hablando también hacia el final de la clase. De nuevo,
Acá nada más que para desglosar mejor los diferentes fármacos, vamos al grupo de hipnóticos clásicos del grupo de las benzodiazepinas, que ya lo hemos visto ya en diferentes capítulos, como ansiolíticos, miorelajantes, anticonvulsivantes. En este momento lo estamos viendo como hipnóticos. La familia de las benzodiazepinas son muy numerosas. Estas son una actividad hipnótica más importante y que lo dividimos de acuerdo a su vida media en corta, intermedia y larga. Dentro de la corta tenemos al midazolam, al triazolam y al brotizolam. Benzodiazepinas con vida media e intermedia, el lormetazepam y el loprazolam. Y aquella con vida media larga, el flurazepam, el flunitrazepam y el quazepam. Siguiendo con el otro grupo de hipnóticos no benzodiazepínicos, ahora tenemos 3. Químicamente las ciclopirrolonas, que comprende a la zopiclona y la esopiclona. El grupo de las imidazopiridinas, el zolpidem, y el de la pirazolpirimidina, el saleplom. Si ustedes se fijan, casi todos, por no decir todos, empiezan con Z, ¿verdad? A esto también algunos textos lo llaman hipnóticos del grupo Z. Zopiclona, zolpidem y saleplom. Vamos a ver qué diferencia tiene con aquellos hipnóticos benzodiazepínicos. Otros hipnóticos que ya mencionamos anteriormente están los antidepresivos como la amitriptilina, la doxepina, la trazodona, la propia melatonina y algunos antihistamínicos, sobre todo antihistamínicos bloqueantes H1 o de primera generación como la hidroxicina, prometacina, difenhidramina, doxilamina. Y dentro de los nuevos y emergentes, ya lo he mencionado anteriormente, el suberoxam, doxepina, pregabalina, ritanserin y agomelatina. Esta es la presentación general de todos los hipnóticos. Y ahora vamos a hablar de los aspectos más importantes de cada uno de los grupos, empezando por las benzodiazepinas. En común, este grupo tiene el anillo benzodiazepínico, y de acuerdo a la posición de nitrógeno o radicales de cloro posicionados en diferentes posiciones, hacen que obtengamos diferentes productos de esta familia, con todas las variantes. Lo importante y que deben recordar y que tiene aplicación práctica es dividirlos de acuerdo a su vida media, que tiene mucha relación con la duración final de acción de estos grupos. En cuanto al mecanismo de acción de las benzodiazepinas, ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores. Recuerdan que lo mencionamos como agente ansiolítico. Ahora lo estamos viendo por su acción sedante. Anteriormente lo vimos como anticonvulsivante, como miorelajante y también ahora como hipnótico. ¿Qué tienen las benzodiazepinas como mecanismo de acción? Recuerdan ustedes, actúan a través del canal iónico cloro, a través del receptor GABA, en donde finalmente producen un estado de hiperpolarización que tiende a producir como efecto final un efecto depresor a nivel del sistema nervioso central. Es importante saber que las benzodiazepinas actúan sobre 3 tipos de receptores, conocidos como 1, 2 y 3. Siendo el receptor benzodiazepínico 1 es el que más está relacionado con el sueño. Los otros tipos de receptores, sobre todo el 2, tiene que ver con la miorelajación y la acción anticonvulsivante en general. Pero dependiendo de cuál tipo de benzodiazepina estemos hablando, entonces vamos a tener de que tienen mayor afinidad hacia un subtipo de receptor benzodiazepínico. En cuanto a su acción farmacológica o farmacodinámica, las benzodiazepinas lo que hacen es disminuir el tiempo de inicio del sueño, disminuyendo
el tiempo de la etapa 1 del sueño, aumentando la etapa 2 del sueño, sin actuar fundamentalmente sobre la etapa 3 y 4, y el resultado final es un aumento del tiempo total del sueño a la persona. En cuanto a su farmacocinética, estos fármacos en general son de muy buena absorción oral, son liposolubles con elevada unión proteica, con un modelo bicompartimental de distribución y una metabolización por una primera etapa de oxidación y reducción con posterior segunda fase de conjugación con el ácido glucurónido. En este cuadro tenemos algunas benzodiazepinas, la dosis habitual a ser utilizada, y fíjense en la última columna de la derecha la dosis recomendada en ancianos, en ancianos, que suele ser habitualmente la mitad de la dosis de un adulto normal. Por ello que cuando vamos a tratar a pacientes ancianos con grupos benzodiazepínicos, nunca hay que usar con la misma dosis de un adulto normal. Siempre hay que estar iniciando con dosis mucho menores, habitualmente la mitad. ¿Qué efectos adversos producen las benzodiazepinas? Muchos efectos, siendo la sedación la más pronunciada, que puede hacer que la persona ya en horas de vigilia pueda tener una incoordinación motora, una disminución de la respuesta a los estímulos, con estado de amnesia anterógrada, estado de somnolencia, ataxia, disartria, incluso con cuadro de hipotensión y depresión respiratoria en casos extremos, que podría ser de riesgo a nuestro paciente. El aspecto negativo con el uso de las benzodiazepinas como agentes hipnóticos tiene que ver con la producción de tolerancia. Es decir, que a medida que vayamos usando en el tiempo va perdiendo su efectividad, y eso hace que la persona tenga que recurrir a mayor cantidad de dosis, y eso nos lleva a una dependencia que puede también llevarnos a un síndrome de abstinencia cuando se interrumpe en forma brusca. De ahí que la interrupción debe ser en forma paulatina para evitar el efecto de rebote del insomnio. ¿Cuándo usamos las benzodiazepinas? En este momento lo estamos viendo como hipnótico en el insomnio, fundamentalmente en el insomnio crónico, pero recuerden que por su actividad ansiolítica se usa en los estados de ansiedad generalizada, crisis de angustia, en los cuadros de fobia social y pánico, en el estrés postraumático y en el trastorno obsesivo convulsivo. En clases anteriores lo hemos visto como anticonvulsivante en los cuadros de epilepsia, y también podría ser de utilidad en la preeclampsia. Otros usos de las benzodiazepinas, también por su acción relajante muscular central en los estados de distonía, discinesias, en los cuadros de espasmos musculares, en el campo de la anestesiología como medicación preanestésica o inducción anestésica, que es importante este grupo de fármacos, también para sedación en las unidades de terapia intensiva, y también su uso al final en enfermos terminales. Algunas contraindicaciones de las benzodiazepinas es tener cuidado de ser posible no utilizar en pacientes con apnea del sueño, tampoco en alcohólicos crónicos por el estado depresor que lleva la combinación de ambos productos, y mucha precaución en pacientes de edad avanzada, también en pacientes asmáticos, en EPOC, aquellos con antecedentes de depresión, y también aquellos que conducen automóviles, maquinarias, operadores de máquinas peligrosas, también tener cuidado.
Bueno, ahí terminamos con los rasgos más importantes del grupo de los hipnóticos benzodiazepínicos. Y ahora vamos a ver algunos agonistas de receptores benzodiazepínicos, conocidos también el grupo de los zetas, o nuevos hipnóticos como la sopiclona, esopiclona, el solpidem y el saleplom. Empezamos con la sopiclona, que es una ciclopirrolona, cuyo mecanismo de acción es parecido al de los benzodiazepínicos. Actúa sobre el mismo tipo de receptor GABA, permitiendo la apertura del canal de cloro, que produce un estado de hiperpolarización celular, y eso hace que disminuya la excitabilidad neuronal. La sopiclona actúa sobre receptores benzodiazepínicos de tipo 1 y 2 y permite un aumento del tiempo total del sueño, aumento de la eficiencia del sueño, aumento de la etapa 2 del sueño no REM, y disminuye la actividad delta comparado con las benzodiazepínicos en menor grado, disminuye la latencia para el comienzo del sueño no REM, disminuye el tiempo de vigilia después del comienzo del sueño, disminuye también el tiempo total de vigilia y el número de despertares. La sopiclona se administra exclusivamente por vía oral. Ahí tenemos la dosis habitual. En ancianos siempre la mitad. La duración de acción va entre 3 horas y media a 6 horas. Produce metabolitos activos que pueden seguir teniendo algún tipo de efecto. La distribución se completa al cabo de 12 horas, la eliminación en 5 horas, por orina fundamentalmente y también por leche. De los efectos adversos de la sopiclona son diversos. Se han descrito cuadros de prurito o rash, sabor amargo también, cuadros de dispepsia, náuseas, sequedad de boca, estado de somnolencia durante el día parecido a lo que habíamos descrito con las benzodiazepinas, también hipotonía muscular, y también se han detectado ligero aumento de transaminasa o fosfatasa alcalina en suero. Y así como ocurría con las benzodiazepinas, la sopiclona también en uso continuo puede producir una tolerancia con dependencia física y psíquica. Y lo mismo que las benzodiazepinas también, la supresión brusca de su administración puede desencadenar un rebote del insomnio. Actualmente la sopiclona se indica para el tratamiento del insomnio, sobre todo aquel tratamiento a corto plazo de los trastornos propios del sueño, siendo contraindicaciones en cuadros de miastenia grave, insuficiencia renal severa, en casos de hipersensibilidad, en casos de apnea del sueño, insuficiencia hepática severa, insuficiencia respiratoria, en casos de alcoholismo, depresión y ansiedad. Mucho cuidado en los conductores de vehículos, tampoco recomendable durante el embarazo y la lactancia, y en general en menores de 18 años tampoco hay que indicarlo. Otro de este grupo es la sopiclona, que es un enantiómero activo de la sopiclona. Es el único fármaco no benzodiazepínico aprobado por la FDA sin un límite de tiempo de administración, sobre todo en aquel insomnio largo de aproximadamente un año de evolución, suelen ser utilizados esta sopiclona para el mantenimiento del sueño y para la disminución de la latencia en el inicio del sueño. Algo resaltante que tiene este enantiómero de la sopiclona es que no genera, comparado con la sopiclona, no genera tolerancia, no produce signo de abstinencia, solo leves como los sueños anormales, ansiedad, náusea y sabor amargo.
pero es un punto a favor el hecho de que no genere tolerancia o abstinencia. Otros no benzodiazepínicos también han sido aprobados para su utilización, sobre todo de forma limitada a insomnios de 35 días o menos. El siguiente del grupo de los zetas, y que es bastante utilizado sobre todo en nuestro medio, es una imidazopiridina conocida como Zolpidem, que tiene el mismo mecanismo de acción de los anteriores. También actúa sobre el receptor GABA, permitiendo la apertura del ion cloruro, produciendo el estado de hiperpolarización celular con disminución de la excitabilidad neuronal. Algo de destacar del Zolpidem es que tiene mayor afinidad sobre el receptor benzodiazepínico 1, es decir, que actúa sobre aquel tipo de receptor que está más relacionado con el sueño. Por ello que es un hipnótico bastante bueno, con acción sedante, ligeramente con actividad anticonvulsivante y miorelajante también. Pero fundamentalmente se considera como hipnótico. Lo bueno del Zolpidem es que no altera la arquitectura normal del sueño, no suprime el sueño REM. Lo que sí se ha descrito es un efecto terapéutico residual al cabo de una semana de su utilización, es decir, que se prolonga por una semana más después de haberse interrumpido su administración. El Zolpidem es de administración también exclusiva vía oral. En promedio se recomiendan estos fármacos a ser administrados por lo menos media hora, una hora antes de la hora que queremos que nuestro paciente duerma, antes de acostarse, recordando siempre que cuando es un anciano o hay cuadros de insuficiencia hepática, la dosis debe ser restringida, es decir, por lo menos la mitad o menos. Comparado con la Zopiclona, actualmente el Zolpidem es mucho más efectivo. Algunos efectos adversos, y esto es lo bueno, el Zolpidem no causa depresión respiratoria grave a dosis elevada, que suele ser más frecuente cuando usamos los derivados benzodiazepínicos. Sí puede dar hipoxia e hipercapnia en pacientes con apnea obstructiva durante el sueño. Y otra ventaja es que raramente produce tolerancia. El Zolpidem lo indicamos en los cuadros de insomnio y es más útil para el manejo del insomnio inicial que para el mantenimiento del sueño. Es decir, para aquellos pacientes que le cuesta conciliar el sueño es lo ideal. Las contraindicaciones son parecidas a las que citamos anteriormente. Miastenia grave, insuficiencia renal, hipersensibilidad, apnea al sueño, insuficiencia hepática, el alcohólico, el deprimido, el ansioso, mucho cuidado. También no en los conductores de vehículos, no durante el embarazo, la lactancia y tampoco en menores de 18 años. En esto se parece a todo el grupo. El siguiente del grupo de los zetas, el Saleplom. Este es también un agonista de receptores de tipo benzodiazepínico 1, que tiene el mismo mecanismo. Todo tiene el mismo mecanismo de acción. Lo que hace es potenciar la acción neuroinhibitoria del GABA, que también produce la entrada del ion cloro en este tipo de receptor, produciendo un estado de hiperpolarización, y ello lleva a una depresión del sistema nervioso central. En su acción farmacológica, el Saleplom disminuye la etapa 1 del sueño no REM, es decir, el sueño ligero. El Saleplom también es de administración exclusiva oral. La duración de acción en promedio va de 2 a 4 horas. Se transforma ya en un metabolito inactivo, de ahí su menor tiempo de duración, y se elimina preferentemente por orina. Algunos alimentos pueden reducir el efecto final, es decir, que hay que administrar un poco alejada de las comidas.
Algunos efectos adversos reportados: cuadros de amnesia, parestesia, somnolencia, dismenorrea, depresión, reacciones psiquiátricas y dependencia. También efectos sobre la capacidad de conducir parecido a lo que nombramos anteriormente. El Saleplon se usa en caso de insomnio, y están contra, es decir, las indicaciones, el insomnio y las contraindicaciones parecidas ya a todas las contraindicaciones de los fármacos anteriormente mencionados, son iguales. En general, una vez recorrido todos estos fármacos, y sobre todo si hablamos de las benzodiazepinas, en lo posible, cuando se utilice, las recomendaciones tratar de no sobrepasar 4 semanas de uso continuo. Una vez transcurridas las 4 semanas, no hay que retirarlo en forma brusca, sino que hay que hacerlo en forma repentina, o si no tenemos el efecto rebote. El efecto rebote consiste en que vamos al otro lado de lo que tratamos de que el paciente presente, ¿verdad? Y siempre la recomendación es empezar por la menor dosis posible. Felizmente, cuando hay una intoxicación, sobre todo el grupo de benzodiazepínicos, contamos con un antídoto que es el flumazenilo, que es de administración endovenosa. Pasamos ahora a otros hipnóticos. Otros hipnóticos a considerar. No son hipnóticos de por sí, sino que en ciertas situaciones podemos recurrir. Tenemos el primer grupo de los antidepresivos, como la amitriptilina, la doxepina y la trazodona. Estos son fármacos que bloquean la recaptación de monoaminas, noradrenalina y serotonina, y también ejerce acción antagonista sobre diversos receptores como noradrenérgicos, serotoninérgicos, histaminérgicos y los colinérgicos muscarínicos. De ahí que el problema de este grupo es que podemos tener aparición de numerosos efectos relacionados con el bloqueo de estos tipos de receptores, con el consiguiente cuadro que ustedes ya conocen cuando bloqueamos estos receptores. ¿Qué es lo que hacen los antidepresivos en su acción farmacológica? En el sueño mejora la calidad, disminuye el sueño paradójico o fase REM, aumenta el sueño profundo o no REM, y tiene el inconveniente que el despertar posterior del paciente suele ser poco agradable. Pero en general están reservados su utilización justamente en pacientes con un trasfondo de depresión. Estos fármacos se pueden administrar por vía oral, intramuscular, suelen tener un intenso efecto de primer paso con una biodisponibilidad baja, pero alta unión proteica. La concentración máxima se obtiene al cabo de 2 a 8 horas. Tienden a difundir bien en los tejidos, pasan a la placenta, la leche. La biotransformación es por oxidación, conjugación y desmetilación. Ahí tenemos un cuadro que describe la dosis habitual y la dosis en ancianos recomendada. Fíjense que aquí la dosis en ancianos es mucho menos de la mitad que la dosis habitual. Puede ser la tercera parte incluso de la del adulto, por el bloqueo simultáneo de numerosos otros receptores. Justamente, acá tenemos la lista de los diferentes efectos adversos del uso de los antidepresivos. Tenemos efectos anticolinérgicos. El paciente tiende a presentar una sequedad de boca, retención urinaria, estreñimiento, visión borrosa, estado de desorientación, bloqueo de la palabra, delirios y alucinaciones. A nivel cardiovascular podemos tener hipotensión postural por bloqueo de receptores alfa-adrenérgicos, aparición de taquicardia, palpitaciones por aumento de la concentración de noradrenalina y el efecto antimuscarínico. A nivel del sistema nervioso central, sedación profunda
mediada por la acción bloqueante alfa-1 adrenérgico e histaminérgico H1. También podemos tener aumento del peso del individuo, estados de agitación, incluso aparición de insomnio, es decir, un efecto paradojal dependiendo del tipo de persona a que estemos tratando. Actualmente el grupo de los antidepresivos se indica justamente en el insomnio asociado a estados depresivos, ¿no? Contraindicados en pacientes con infarto de miocardio, que tengan arritmias, hiperplasia prostática, glaucoma de ángulo estrecho, epilepsia, y tampoco es recomendable durante el primer trimestre del embarazo. En caso de sobredosificación, podemos recurrir al uso de la fenitoína, que tiene un mecanismo de acción que puede hacer que contrarreste la acción depresora general de estos fármacos. Otros hipnóticos no habituales son los propios antipsicóticos, que en general están reservados justamente en pacientes con trastornos psiquiátricos. Es decir, cuando hay insomnio en una persona, hay que ver bien si el insomnio no es una manifestación de su trastorno psiquiátrico. En esos casos no es recomendable usar un hipnótico, sino directamente un antipsicótico. Bueno, dentro de otros agentes hipnóticos tenemos la propia melatonina. La melatonina es una hormona de la glándula, secretada en la glándula pineal, y que está relacionada y responsable del ciclo circadiano de los seres vivos, en donde en los procesos de horas de sol y noche, hace que durante la noche se libere esta sustancia normalmente dentro del organismo, y eso lleva a un sueño natural, la melatonina. Actualmente, este es un producto que está disponible para su comercialización sin necesidad de receta. Es un hipnótico no controlado. Se usa para diferentes finalidades, como vamos a ver. Pero en su mecanismo de acción, la melatonina actúa sobre los receptores de melatonina de tipo 1 y 2, y que tienen que ver con la regulación del ritmo circadiano. Es un fármaco de administración oral. Habitualmente hay que administrar por lo menos 1 o 2 horas antes de acostarse, y se indica actualmente sobre todo en las personas que van a realizar viajes transcontinentales de este a oeste para evitar la alteración del uso horario que conlleva a una pérdida del sueño. Es decir, uno sale de un lugar X de día y viaja más de un día, pero nunca tiene la noche. Es decir, siempre le acompaña al sol, y eso hace que el organismo se desincronice y pierda un día o una noche de sueño, y en esos casos la melatonina puede ser de suma utilidad. Otra aplicación terapéutica de la melatonina es en la fase atrasada del sueño, y también recomendable en aquellas personas ciegas. Siguiendo con otros fármacos con acción hipnótica, tenemos los antihistamínicos, sobre todo los de la primera generación, como la hidroxicina, prometacina, difenidramina y doxilamina. La difenidramina no se recomienda para los casos de insomnio crónico, no es tan recomendable, ¿eh? El problema de este grupo es que habitualmente producen efectos indeseables durante el día de actividad de la persona. Ejercen finalmente un efecto depresor del sistema nervioso central, pero ese estado depresor puede seguir en el tiempo durante las horas que queremos que la persona se encuentre en actividad plena, y eso puede ser un inconveniente.
Últimamente aparecieron nuevos agentes hipnóticos, como el suberoxam, que es un inhibidor de los receptores de orexina 1 y 2, que aumenta el sueño REM y no REM. Disminuye el inicio de la latencia del sueño y también el mantenimiento del sueño. Como efecto adverso se ha descrito un estado de somnolencia diurna y posibilidad de empeoramiento de la depresión. Es decir, son nuevos hipnóticos, pero están siendo mejor estudiados y tal vez tengan una señalización o una indicación más precisa de acuerdo al tipo de persona que estemos tratando. La doxepina entraba dentro del grupo de los antihistamínicos, pero ahora lo están rescatando. No es antihistamínico, me equivoqué, es un antidepresivo tricíclico. Es un antidepresivo tricíclico que lo están utilizando algunos profesionales para tratar sobre todo el mantenimiento del sueño, no para conciliar o iniciar el sueño en sí, sino para hacer que se pueda evitar los despertares frecuentes durante la noche. Siguiendo con otros agentes nuevos, tenemos la pregabalina. La pregabalina lo hemos mencionado anteriormente como anticonvulsivante. Lo hemos mencionado como efectivo para tratar el dolor neuropático. Y también se lo está usando como agente hipnótico por su actividad ansiolítica, sobre todo en aquellos pacientes con ansiedad generalizada. El ritanserin también es un antagonista del receptor 5-HT2A12 que promueve el sueño de las ondas lentas en pacientes con insomnio primario, crónico o trastorno de ansiedad generalizado. Y la agomelatina, que es un antagonista del receptor de melatonina y el receptor 5-HT12, que también se está empezando a utilizar en las perturbaciones del sueño asociadas con la depresión. Es decir, son informaciones de productos nuevos que están apareciendo, ¿no? Otro hipnótico, pero esto a modo de mención nada más, en realidad ya no se utiliza. Hubo años anteriores o décadas pasadas en las que se utilizaba mucho, pero actualmente, teniendo ya estos que mencionamos al inicio, ya están en desuso. ¿Por qué? Estos fármacos tienen en realidad un índice terapéutico bajo, son muy tóxicos y tienen muchos efectos de interacciones por ser inductores de otros fármacos y suelen desarrollar tolerancia y síndrome de abstinencia. Entre ellos tenemos los barbitúricos, el hidrato de cloral, el clometiazol, el meprobamato, nada más que a modo de mención para que sepan. En conclusión, el insomnio que aparece con mayor preponderancia en el adulto mayor, en el anciano, es un capítulo aparte y que requiere nuestra atención como futuros profesionales. Y este es nada más que un algoritmo, qué es lo que podríamos hacer de acuerdo a la aparición o no de ciertas características del insomnio en nuestro paciente. Algoritmo significa que la vía que debemos emprender cuando estamos, en este caso, en un cuadro de insomnio, continúa en esta otra presentación. Si hay mejoría, no hay mejoría, si se presenta, no se presenta, es decir, las diferentes alternativas y qué se puede ir haciendo. Pero esto es más bien terapéutica, no es farmacología. Así que próximamente ya en la vida hospitalaria y estando frente al paciente, ustedes con el tiempo van a tener este conocimiento, esta aplicación en la terapéutica. La bibliografía es la clásica, la que hemos recomendado al inicio del año. ¿Alguna consulta? No, doctor.
Bueno, voy a pasar la lista de la sección 1. Aguayo, Presente. Albospino, Presente. Alfonso, Presente, profe. Álvarez, Aquino, Presente. Ayala, Presente. Bakken, Barreto, Presente. Barrio Nuevo, Presente, profe. Baruja, Becker, Benítez, Presente. Vivolini, Presente. Burgos, Presente. Cabrera, Presente. Cáceres, Presente. Candia, Presente. Cantero, Presente. Centurión, Presente. Chamorro, Presente. Sicorio, Cubilla, Presente. Cuevas, Presente. del Valle, Presente. de Nicola, Díaz, Presente. Eguiazú, Estigarribia, Presente. Fernández Rodrigo, Ferrario, Figueredo, Presente, profe. Flores, Garcete, Presente. García, Gil, Perdón, profe, presente García de Zúñiga. Gil, Gil también presente, puso en el chat. bueno, gracias. Jiménez, Presente. González Seferino, Presente, profe. Grasso, Presente, profe. Einechem, Isfram, Jara, Presente. Lim, Liu, López, Presente, profe. Mareco, Martínez, Presente. muy bien. Linda Martínez, Presente. Araceli Méndez, Presente, profe. Mendoza Luis, Presente, profe. Noelia Mendoza, Miranda, Presente. Molas, Presente, profe. Monjes, Montiel, Monti, Presente. Ocampos, Ojeda, Presente. Ortega, Presente. Ortiz, Presente, profe. Pangracio, Presente, profe. Paredes, Peralta, Presente, profe. Pineda, Presente, profe. Portalupi, Presente. Ramírez, Presente. Recalde, Presente. Reinao, Presente. Riquelme, Rodas, Rojas, Rutia, Presente. Sánchez, Presente. Solís,
Presente. Spalding, Presente. Speck, Torales, Torres, Usher, Presente, profe. Valiente, Presente. José Vera, Presente. Paulina Vera, Presente. Villalba, Presente, profe. Wiens, Presente. Wies. Presente. Bien, ¿alguien faltó en la lista? Profe, a mí me escuchaste, ¿verdad, Martínez Karina? Voy a ver. Sí, estás presente. Profe, Sí, Giselle Rojas dice presente en el chat. Giselle Rojas. Bueno, ya está. Gracias. A mí no me llamaste, profe. ¿Vos sos Saldívar? Sí, ¿Vos de qué sección sos? B. Sección B. Yo no llamé hoy sección, porque tuvieron parcial, me dijeron. ¿Verdad? Ah, dale, profe. Entonces, para no ponerle ausente a varios de tu sección, entonces a sección 2 no llamé. Dale, doctor, está bien. Bueno, ¿alguien más falta? Muy bien, nos despedimos. Nos vemos en la próxima semana. Que pasen Semana Santa rezando. Gracias, doctor, que pase bien. Hasta luego. Hasta luego. Doctor, tengo una consulta. ¿Sí? Los de tu grupo de farmacología los sábados, en las notas del parcial, ¿cuándo vamos a saber? Y cuando nos volvamos a ver. Ah, dale, genial. Gracias, doctor. Listo.